Mi nombre es Jesse Mauricio Herrera Cantor y vamos a exponer estos aspectos más relevantes en las perspectivas de género. Una de las preguntas, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron el abordaje de la perspectiva del género? Para abordar esta pregunta, vamos a tener como soporte lo que nos habla José María Duarte Cruz y José Baltasar García en esa recopilación que hacen en el texto Igualdad, Equidad de Género y Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres. Y allí, cómo ellos comienzan a encontrar muchos datos, y estos datos aportados de diferentes autores. Voy a retomar a uno que me hace un acercamiento a esa parte del sexo y del género. Generado a partir de que el sexo está ligado a la esfera biológica o aquello que se trae al nacer. Estamos hablando de esta parte genital, que es lo que comienza a diferenciar. Y nos trae la noción de género, que tiene más bien un carácter sociocultural, que es construida dentro de la sociedad, en particular donde se desenvuelve el individuo, intentando regular el orden de las cosas y el comportamiento de las personas. No yendo más allá, vamos a retomar un poco lo que nos habla estos autores en la parte de la equidad de género entre las sociedades, en las primeras que estamos abordando en la parte de la prehistoria, donde la mujer era vista como ese género que estaba encargada de su núcleo familiar dentro del hábitat que estaba. Entonces ella estaba abordada y ligada a su hogar, pero también hacía parte de el contexto de recolección y acompañamiento en algunas actividades, pero era vista de una parte sexual. Esta parte comenzó a ser la mujer un poco subyugada, a delimitarse a lo que la parte patriarcal o de los hombres hacían en ellas, ¿sí? Luego ya dentro de la Edad Media viene una condición de las mujeres que estaba condicionada según su lugar que ocupara dentro de la sociedad. Entonces las mujeres que estaban dentro de esa sociedad alta, llamada así en este momento, tenían mayores privilegios que las que estaban en un lugar más bajo. O sea, ellas no hacían otras actividades que las otras mujeres sí venían desarrollando y que venían desde épocas anteriores. Pero donde se predominaba mucho esa parte eclesiástica y cómo la parte eclesiástica comenzó a tener unos componentes de, de encuadrar a las mujeres según como estaba dicho dentro de la Biblia y según como lo tenían pensado ellos, estos hombres eclesiásticamente. Entonces comenzaron a encuadrar a una mujer y la que no estaba encuadrada dentro de ese contexto era asesinada o era desterrada de estos sitios. Ya a través de los tiempos, la parte esenciales que tenían las mujeres por su cuerpo comenzó a generar unos cambios adicional de las luchas del capitalismo, la burguesía y muchos aspectos que comenzaron a darse en ese cambio generacional. Comenzaron a tener un pensamiento diferente las mujeres y a ocupar diferentes terrenos y a ganar algunos adeptos todo su contexto. Y ese cambio y ese respeto por la mujer comenzó a generarse y actualmente pues se lleva también una construcción donde las mujeres van también en pocos tiempos llegando a ocupar cargos muy importantes, pero que aún falta mucho más dar una igualdad, no solamente en la parte femenina,
sino con todo lo que se llama el género visto desde esta parte social. Es María Angélica Morales. En cuanto a la pregunta, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Iniciemos por decir que los estudios de género feminista tienen sus antecedentes en los aportes teóricos de las disciplinas como la antropología, sociología, filosofía, psicología e historia, que elaboraron en torno al género y en los significados y de la revelación de las desigualdades genéricas que se expresaron del movimiento socialista feminista que se manifestó en los inicios de la década de los 70 del siglo pasado. Los estudios de género feministas han desarrollado todo un lenguaje de crítica al sistema patriarcal. Han puesto de manifiesto las formas de discriminación que se hallan en la esfera pública y privada de la sociedad, al tiempo que destacan la importancia del poder como aspecto medular de la vida de las mujeres. Desde 1979, en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, este fue el punto de partida para hablar de derechos humanos específicos. Será reciente en la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos realizada por la ONU en 1993 en Viena, cuando se reconocerán los derechos de las mujeres como derechos humanos. Luego, la Cuarta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo en 1994 es que se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, y la Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995. Los anteriores fueron las primeras acciones de perspectiva de género, que se refieren a derechos humanos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y principalmente la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las desigualdades biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben comprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. La perspectiva o visión de género se vuelve entonces una categoría analítica que forma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos, para desde esa plataforma teórica cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en la imagen de una sociedad con derechos humanos al servicio de la igualdad y la equidad, donde el género es una categoría construida social y culturalmente que ha evolucionado y cambiado. Y desde la perspectiva de género, los derechos humanos se han enfocado en aquellas prerrogativas que velan por la protección y respeto a la dignidad humana, que se deben disfrutar sin distinción por motivo de género y que atienden a una igualdad sustantiva a fin de favorecer el desarrollo integral de las personas. Estoy de acuerdo con nuestra entrevistada cuando se refiere que el Estado debe cumplir con el respeto a los derechos de las mujeres, donde todos los funcionarios deben abstenerse de ejercer actos que atenten en su contra y proteger a las mujeres de cualquier acto que, contrario a sus derechos y ya sean por parte de agentes estatales o particulares, promuevan la superación de la discriminación histórica a la que han estado sometidas las mujeres mediante acciones específicas. Pero además hay que decir que la perspectiva de género es una herramienta de análisis que se enfoca en determinar las diferencias entre hombres y mujeres y sus necesidades, la cual debe atender a mejorar las condiciones de vida de ambos géneros y debe buscar transformar la posición de la mujer en relación con la del hombre, su comunidad y la sociedad en general, ya que cuando se emplean estas perspectivas se plantea la necesidad de llevar a cabo acciones como equitativamente las actividades productivas y reproductivas entre los sexos, que haya una justa valoración de los distintos trabajos que realizan las mujeres y hombres, especialmente de las relaciones con la crianza de los hijos e hijas, el cuidado de personas, enfermeras y las tareas domésticas. También la modificación de la estructura social, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que producen la desigualdad. El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.
de forma que el punto de partida del concepto de derechos humanos con perspectiva de género es el principio del respeto y protección de la igualdad, el cual es inherente a todos los seres humanos. Y para que se pueda explicar una noción de derechos humanos desde una perspectiva de género, es necesario que ésta incluya la condición de erradicar las distinciones por este motivo, lo cual es un requisito indispensable para que la mujer esté en posibilidad de gozar de los mismos derechos y libertades de los hombres. Mi nombre es Luz Amparo García Uribe. ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Bueno, al enfoque de género identifica los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad. Sociedad que ha buscado siempre eliminar la desigualdad que se produce entre ellos. Y cuando hablamos de perspectiva de género, hace referencia a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre las mujeres y los hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferentes culturas asignadas a los seres humanos. En cuanto a la educación, como todo proceso social, ha constituido un espacio de reproducción de desigualdades de diversa índole. Entre ellas está las de género. Pero las instituciones educativas, como agentes de socialización, tienen la tarea de transmitir saberes, formar en valores y establecer normas de comportamiento, proyectadas hacia modelos no sexistas y más democráticos, de manera que las presentes generaciones estén capacitadas para enfrentar los retos que les esperan en su vida, con expectativas de equidad. La educación con perspectiva de género es la encargada de la formación de la nueva personalidad de los hombres y las mujeres sobre la base de la equidad entre los sexos. Es muy importante hacerle entender a los niños y a las niñas que todos somos iguales independientemente de nuestras diferencias de sexo, de nuestras diferencias de pensamiento, de nuestras culturas, de nuestra religión. Todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, somos iguales, ¿sí? Que debemos respetar esa condición que cada ser humano adopta. Entonces es muy importante que en las instituciones educativas busquemos alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo sin ninguna discriminación. Es muy importante que las instituciones educativas tengan claro que para los niños, las niñas, es muy importante sentirse acogidos, sentirse respetados, sentirse queridos, independientemente de su sexo.